Una noche, una persona ignoró a la computadora. Y quizás por eso, tú y yo estamos vivos hoy. 26 de septiembre de 1983, Centro de Comando Nuclear de la Unión Soviética. Alrededor de la medianoche, de repente, suena una alarma. Todas las pantallas, luces rojas y los sistemas satelitales empiezan a mostrar el mismo mensaje. Lanzamiento detectado, lanzamiento detectado. Un misil nuclear estadounidense se dirigía hacia territorio soviético. Todas las pantallas y sistemas empiezan a mostrar el mismo mensaje y luego un rugido. Un misil nuclear estadounidense se dirigía hacia territorio soviético. Ahora, un total de 5 misiles nucleares se dirigían hacia la Unión Soviética. La decisión de la computadora era completamente clara. Ataque nuclear confirmado. Y el protocolo soviético en respuesta también era claro. Reporta el lanzamiento de inmediato e inicia el contraataque. En solo unos minutos, cientos de misiles nucleares habrían sido lanzados contra Estados Unidos y probablemente habría comenzado la Tercera Guerra Mundial. Esa noche estaba de guardia el teniente coronel Stanislav Petrov. Su trabajo no era tomar decisiones. Su trabajo era ejecutar las órdenes del sistema. La computadora decía ataque, la doctrina confirmada decía represalia inmediata y la mente preguntaba, ¿vamos a morir? En un momento así, si tú estuvieras ahí, ¿qué harías? Petrov hizo una cosa primero, se controló a sí mismo. Notó que su mente estaba reaccionando emocionalmente. Entonces, ¿solo enviarían 5 misiles nucleares? Lógicamente, en un verdadero primer ataque nuclear debería haber cientos de misiles, no solo 5. Y en ese momento, Petrov tomó una decisión imposible. Ignoró la alarma del sistema y lo reportó. Falsa alarma Colonia Cambari, Petrov reportando. ¿Cuál es su estado? Estoy transmitiendo información falsa. Si su juicio hubiera sido incorrecto, Estados Unidos ya habría destruido a la Unión Soviética. Y si él hubiera seguido el protocolo, tal vez habría comenzado la Tercera Guerra Mundial. Una reacción en cadena. No cientos, sino miles de misiles nucleares habrían sido lanzados. No solo ciudades, sino civilizaciones enteras habrían sido destruidas. Pero no solo habrían muerto las personas de esa época, sino que miles de millones que hoy están vivos tampoco habrían nacido nunca debido a la radioactividad. Y tal vez uno de ellos serías tú o yo. Unas horas después, la verdad sale a la luz. El radar no lo había detectado, algo que antes nunca había pasado con el radar. El sistema satelital confundió por error la luz del sol reflejada en las nubes con un misil nuclear. Esa noche, el mundo se salvó. Y solo fue así porque una persona no confió ciegamente en el sistema. Él detectó las limitaciones del sistema, hizo preguntas críticas y luego tomó una decisión. Esta inteligencia tiene un nombre: inteligencia metacognitiva. En los videos anteriores vimos los niveles más bajos de inteligencia: CI, inteligencia creativa e inteligencia ejecutiva. Hoy exploraremos los 2 niveles más altos de inteligencia, niveles que es extremadamente raro alcanzar, pero todas las personas súper exitosas operan en estos niveles. Si entiendes estos conceptos hasta el final, no solo obtendrás conocimiento, sino que tu percepción misma se reescribirá. La inteligencia metacognitiva significa observar racionalmente un sistema y ver sus limitaciones, ya sea que ese sistema sea una computadora, un protocolo o el sistema más poderoso, nuestra mente. La mayor debilidad de nuestra mente no es la falta de conocimiento, sino la ceguera al sistema. Porque el mundo funciona menos por decisiones y más por sistemas. Y como la mayoría de las personas no pueden ver estos sistemas invisibles, no pueden convertirse en los conductores de su propia vida. Mira un ejemplo simple como las redes sociales. Tú crees que eres tú quien decide si ver el siguiente reel o no. Pero en realidad, un sistema algorítmico ya ha decidido matemáticamente cuál será la probabilidad de tu próximo swipe. Y tú te comportas exactamente así. Tu libre albedrío no está aislado, está profundamente ligado a los sistemas de la realidad, desde la física hasta la política. Y es aquí donde se rompe una ilusión.
Nos han enseñado que sistema significa instituciones, gobierno, políticas. Pero estos son sistemas emergentes, que se crean a partir de leyes más profundas de la física. Y según los primeros principios de la física, el significado simple de un sistema es bucle más regla, es decir, una estructura que funciona en patrones predecibles de acuerdo con algunas leyes o reglas específicas. Como el sistema solar, un ciclo que funciona de manera predecible según las reglas de la gravedad. El sistema informático, el ciclo de señales, que funcionan de manera predecible según las reglas del electromagnetismo. Un país, un ciclo de gobernanza que opera según reglas legales y económicas. Todo esto son sistemas externos, pero el sistema más poderoso no está afuera, sino adentro, el cerebro humano, un sistema biológico que también funciona naturalmente en ciclos predecibles, y estos mismos ciclos se vuelven extremadamente peligrosos. Si no los puedes ver, entonces piensas que estás tomando decisiones, cuando en realidad esos mismos ciclos silenciosamente están dirigiendo tu comportamiento. Por ejemplo, una persona en particular te da retroalimentación sobre tu error. Inmediatamente te pones a la defensiva, luego discuten y muchas veces eso escala a una pelea. En vez de mejorar tomando la retroalimentación, sigues repitiendo el mismo patrón una y otra vez, el ciclo del ego. Y luego tienes que hacer algo importante pero arriesgado. Pero sigues evitándolo, sientes un alivio temporal. Pero tu situación empieza a empeorar. Y ahora el miedo empieza a definir los límites de tu vida, el ciclo del miedo. O solo ibas a usar el teléfono por 5 minutos y deslizando, pasan horas. Luego te arrepientes y dices que la próxima vez pondrás atención. Pero vuelves a repetir el mismo patrón, los ciclos de hábitos. Una investigación de la Universidad de Duke encontró que casi el 45% de nuestro comportamiento está impulsado por los hábitos, y por eso ves que las aplicaciones de conveniencia queman miles de millones de dólares en efectivo durante años en pérdidas, solo para construir una cosa, los ciclos de hábitos. Pero todos estos ciclos, los ciclos del ego, los ciclos de sesgos, los ciclos del miedo, los ciclos de apego, son los que ejecutan y gobiernan todo. Un ciclo maestro, el botón de control maestro del cerebro, que también es el principal limitante del potencial humano. Controlar esto es la verdadera inteligencia de nivel 1. En un momento se revelará. Pero piensa, ¿por qué el cerebro crea estos ciclos? ¿Son solo hábitos o hay una razón más profunda detrás de esto? Bueno, sí la hay. Un pequeño experimento y nunca volverás a ver la realidad de la misma manera. Observa esta máscara, parece una máscara normal. Ahora vamos a rotar esta máscara y trata de predecir cómo se verá desde atrás. Es una máscara, así que debería estar curvada hacia adentro, ¿verdad? Bueno, confía tanto en tu cerebro, vamos a ver. ¿Qué viste? ¿Hueco o una cara normal que sobresale hacia afuera? Casi todos ven una cara normal que sobresale hacia afuera, aunque en la vida real la forma de esta máscara está curvada hacia adentro. Esto no es un truco de magia, es un experimento científicamente documentado miles de veces. Así que aquí surge una pregunta dolorosa. Si la realidad es una cosa y el cerebro muestra otra, ¿en qué deberíamos confiar? ¿En la realidad o en nuestro cerebro? Bueno, según la ciencia moderna, la respuesta es bastante inquietante. Nuestro cerebro, en realidad, no experimenta la realidad directamente, como pensamos. De hecho, nuestro cerebro es un simulador. Si has usado ChatGPT o algún modelo de IA, seguro lo has notado. La IA no responde entendiendo la realidad, solo hace una cosa. Predice la siguiente palabra, y cuando hay huecos, los llena con datos disponibles en Internet. A esto se le llama alucinación de la IA. No estoy sola. Estoy con mi familia y amigos. No estoy sola. Sorprendentemente, nuestro cerebro también hace algo similar. El cerebro no captura la realidad directamente, sino que dentro del cerebro hay un modelo de la realidad, que primero predice cómo será el siguiente momento, y luego utiliza las señales que llegan de nuestros sentidos para verificar si su predicción fue correcta o incorrecta. A este proceso en neurociencia se le llama procesamiento predictivo. A nivel básico, el trabajo del cerebro no es mostrarnos la realidad. El único trabajo del cerebro es reducir los errores y las diferencias entre sus predicciones y la realidad. Y aquí es donde viene un giro peligroso. Muchas veces, cuando las predicciones son incorrectas, el cerebro no actualiza su modelo, sino que distorsiona la realidad para que la predicción parezca correcta. Así es como funciona la ilusión de la máscara hueca.
Nuestro cerebro ha visto rostros proyectados hacia adelante toda la vida. Y Celia, cuando vemos un rostro curvado hacia adentro, el cerebro reemplaza la realidad con ese patrón familiar. Y vemos el rostro como si estuviera sobresaliendo, igual que las alucinaciones de la inteligencia artificial. Esto es fascinante y aterrador a la vez. Que no vemos la realidad, sino que vemos las predicciones de nuestro propio cerebro. Si vamos un paso más allá, el cerebro no solo distorsiona lo que ves, sino también lo que sientes. En un experimento se les dijo a los participantes que les golpearían la mano con un martillo. Vieron con sus propios ojos cómo el martillo se balanceaba, pero el martillo ni siquiera tocó su mano. Aún así, estas personas sintieron dolor. Porque el cerebro ya había predicho que iba a haber dolor, y el cuerpo reaccionó exactamente según esa predicción. Y al final, cuando la predicción empieza a afectar tu biología, a influenciarla, a eso se le llama efecto placebo. Cuando tomas una medicina falsa, el cerebro literalmente predice que el cuerpo se está curando, y como resultado, menos dolor, menos presión arterial, hasta se reducen los síntomas de la depresión. Ellos piensan que van a tomar un analgésico potente, pero en realidad van a recibir una cápsula que solo contiene arroz molido. Me siento tan bien, ha funcionado para mí, honestamente sí me siento mejor. Entonces, si la mente puede mostrar una cara equivocada, puede hacerte sentir dolor cuando en realidad no ha pasado nada, y puede sanar el cuerpo con una medicina falsa, surge una paradoja. Si el objetivo principal de la mente es la supervivencia, ¿por qué se engaña a sí misma de esa manera? ¿Por qué no actualiza su propio modelo? Y otra pregunta, este modelo que está funcionando dentro de la mente, ¿qué es realmente? Vamos a juntar todas las piezas. El trabajo básico del cerebro no es mostrar la realidad. Su trabajo es predecir y reducir los errores entre las predicciones y las señales sensoriales. Pero para hacer predicciones precisas, el cerebro necesita patrones estables, porque no puedes predecir la aleatoriedad. Y el cerebro sigue dos leyes fundamentales: la protección de la vida y la eficiencia energética. Por eso, el cerebro naturalmente crea patrones repetitivos, patrones que sean predecibles, seguros y que puedan funcionar en piloto automático. A estos patrones los llamamos bucles, bucles de hábitos, bucles de miedo, bucles de ego, bucles de sesgo. Pero piensa, si en cada situación el cerebro tuviera que activar diferentes bucles, ¿cuánta energía se desperdiciaría? Por eso, el cerebro comprime todos estos bucles y crea un modelo maestro. Un modelo central que decide cómo piensas, cómo reaccionas y cómo interpretas el mundo. Usas este modelo todos los días, pero quizás nunca. Este es el modelo maestro predictivo del cerebro. Así como el sistema operativo de un teléfono decide qué aplicaciones estarán y cuáles no, de la misma manera, la identidad regula qué bucles de pensamiento y comportamiento funcionarán en el cerebro. Pero aquí es donde viene un giro peligroso. La identidad es un filtro de la realidad. Tu realidad tiene un filtro diferente y mi realidad tiene otro filtro diferente. Y muchas veces este filtro distorsiona la realidad y nos la muestra de otra manera, lo que afecta las decisiones de nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta. Las decisiones de tu vida realmente son tuyas o son de tu identidad. Sobre esto hay un experimento fascinante. Esto se hizo en una escuela de leyes. A los participantes se les dio una tabla llena de números y se les preguntó, estadísticamente, si una crema para la piel estaba curando los sarpullidos o no. Era un problema básico de estadística que solo cambiaron el tema. Ahora la pregunta era si el control de armas reduce los crímenes o no. Los números eran los mismos, las matemáticas también eran exactamente iguales, pero ahora, los mismos expertos en matemáticas que antes entendían perfectamente los datos, empezaron a interpretar mal los mismos datos. ¿Por qué? Porque ahora el problema no era de matemáticas, era de identidad. Generalmente hablando, los demócratas creen que en Estados Unidos todos tienen armas, por eso hay más crimen. Y los republicanos creen que como todos tienen armas, hay menos crímenes en comparación con otras culturas. Y por eso, cuando su identidad se vio amenazada, los participantes más inteligentes resultaron ser los más equivocados. Y por eso, las personas con alto coeficiente intelectual a veces cometen errores muy tontos, porque su alto coeficiente intelectual no cuestiona su identidad, sino que la defiende. Se cree que una científica de la NASA, involucrada en prácticas ocultas, murió en una explosión misteriosa el martes. Él mismo era tan volátil como los químicos con los que trabajaba. La identidad es el verdadero jefe. La identidad decide si vas a usar tu coeficiente intelectual, tu inteligencia creativa o no.
Y por eso la gente sigue peleando irracionalmente por religión, ideologías, casta y raza. No importa cuánta lógica les des, sus puntos de vista nunca cambiarán, porque el debate no es de lógica, es de identidad, es de percepción, y por eso los políticos corruptos siguen ganando todos los votos con la política de identidad. Los mercadólogos venden todos sus productos, y los youtubers se llevan todos los clics. Y exactamente, por eso es extremadamente difícil reprogramar la identidad. Porque no es un problema motivacional, es un problema estructural. Mira esto, la identidad es una red de varios sistemas en el cerebro. La red de modo predeterminado del cerebro crea tu historia personal concreta. ¿Quién soy yo? Los ganglios basales automatizan tus hábitos y bucles de comportamiento. La amígdala protege la identidad de las amenazas, activando reacciones emocionales. Por eso la gente siempre se apasiona cuando se trata de identidad. Así que básicamente, esto significa que si intentas cambiar tu identidad, no solo estás cambiando una creencia, sino que literalmente estás reprogramando todo el sistema neuronal del cerebro. Según la lógica del cerebro, el colapso del sistema predictivo del cerebro significa peligro, amenaza, y para reconstruirlo completamente se necesitará muchísima energía. Por eso la falta de motivación, y por eso el cerebro naturalmente elige un atajo. Cada vez que tu identidad se ve amenazada, no cuestiones tu modelo de identidad. Si aparecen vacíos en tu identidad, llénalos con sesgos. Y por eso la gente empieza a comportarse de manera ilógica. Justificaciones, sesgos, atención selectiva, racionalización. Y por eso aquí surge una pregunta preocupante. ¿Qué tanto de tu identidad es realmente tuya y qué tanto es programación de la sociedad? Desde la infancia comenzó la programación de nuestra identidad. Nuestra religión es la verdadera. Nuestra cultura es la más superior. Nuestra casta o comunidad es diferente. Luego viene el condicionamiento del valor propio. Si sacas 90% te sentirás orgulloso. Mira al hijo del señor Sharma. Tienes que entrar al IIT o aprobar el UPSC, ¿no? Poco a poco, la mente creó un ciclo. Mi valor se decide por mi desempeño. Luego, otra capa. ¿Qué dirá la gente si fallas? No nos hagas quedar mal. Se creó otro ciclo. No explores, no seas curioso, es riesgoso. Y luego la realidad falsa del mundo digital. El éxito de la startup de alguien, el ascenso de alguien, el viaje a Europa de alguien. Poco a poco, todas estas historias, todos estos ciclos de comportamiento, ciclos de hábitos, se cristalizan y se convierten en tu identidad. Hasta principios de tus 20 años sin siquiera tu elección consciente. Y luego, toda la vida, esa identidad te dirige. Te hace reaccionar y te hace interpretar la realidad. Y esa misma identidad se convierte en el mayor obstáculo para la inteligencia de nivel 1. ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia de nivel 1 bueno? Es lo mismo que hizo que en una tierra sin inteligencia surgiera vida inteligente como nosotros. Hace 2.4 mil millones de años ocurrió una crisis extraña en la Tierra. En ese momento, para la vida existente, el oxígeno era veneno. Y luego evolucionó una nueva bacteria que llenó toda la Tierra con ese veneno. La mayor parte de la vida se extinguió. Solo sobrevivieron aquellos que pudieron convertir ese veneno en alimento. Ellos eran nuestros antepasados, y gracias a ellos, hoy tú y yo estamos aquí, respirando oxígeno y hablando de inteligencia. Pero esto no sucedió porque fueran más inteligentes que nosotros, sino porque pudieron adaptarse. Hablando científicamente, el verdadero significado de la inteligencia es la adaptación. De hecho, la inteligencia nació precisamente por eso. Para apoyar la adaptación, la realidad no hace pruebas de IQ. La realidad siempre ha hecho solo una prueba, la prueba de adaptación. Por eso, la verdadera inteligencia de nivel 1 no es otra cosa que romper la trampa de tu identidad y desarrollar una inteligencia adaptativa. Para poder alcanzar cualquier meta que tengas en la vida, necesitas adaptarte. Tener una identidad fluida y flexible que te permita convertirte en la persona capaz de conseguir lo que quiera de la vida. Incluso si tu meta es la felicidad o la realización, recuerda que Gautama Buda dijo que la mayor parte del sufrimiento proviene de los apegos a la identidad. Si tu identidad no es flexible, el sufrimiento nunca se detendrá, seguirá en un ciclo. Por eso, ahora te voy a decir exactamente, científicamente, cómo puedes desarrollar inteligencia adaptativa. Mira, desafortunadamente, el 90% de las personas que están viendo este video van a fallar, porque pensarán que ya adquirieron este conocimiento y que automáticamente van a mejorar, pero eso es una trampa. ¿Cuántas veces solo tener conocimiento ha cambiado tu comportamiento de manera permanente? Ha cambiado tu identidad. La identidad no es algo estático. La identidad es todo un ciclo de retroalimentación de adaptación. Es decir,
Solo pensar no puede cambiar tu identidad, sino que meta, pensamiento, entorno, comportamiento, retroalimentación, repetir. Tienes que reemplazar este ciclo. Así que, muy importante, tenemos que arreglar todo el ciclo. Ahora, después de leer profundamente muchos artículos de investigación, he creado para ti un simple ciclo de retroalimentación de 3 pasos, respaldado científicamente, con el cual tus posibilidades de desarrollar inteligencia adaptativa aumentarán muchas veces. Así que el primer elemento del ciclo, aquí es donde todo comienza, es la mentalidad adaptativa. ¿Alguna vez has notado a Elon Musk? Siempre habla en probabilidades. Suscríbete. Esto No es un estilo de firma, es una mentalidad extremadamente racional, llamada pensamiento bayesiano. En lenguaje sencillo significa que las creencias no son hechos. Las creencias son hipótesis que deben ser probadas y confirmadas. Por ejemplo, y este es un ejemplo personal, de niño yo pensaba que era del tipo introvertido, así que nunca podría hablar en el escenario. Baja probabilidad de éxito. Pero cuando llegó el momento, lo intenté. El primer intento fue incómodo, el segundo un poco mejor, y el tercero aún mejor. Después de 3 o 4 sesiones empecé a pensar, esto sí lo puedo hacer. Mi identidad cambió, y desde entonces empecé a considerarme introvertido por elección, no por naturaleza. Soy débil en matemáticas, soy tímido por naturaleza. Etiquetas así nos las ponemos desde la infancia, y la mayoría de esas etiquetas no son nuestras limitaciones, sino las limitaciones de nuestras creencias. Piensa. Si yo hubiera aceptado la creencia popular de la sociedad de que soy de un entorno de comercio, ¿cómo voy a hacer videos de ciencia? Entonces, hoy ni siquiera estaría aquí. A esta mentalidad yo la llamo mentalidad psycho, que es una identidad extremadamente flexible. Entender la realidad de las cosas científicamente, probarla con acciones y actualizarse con la retroalimentación, así es como funciona toda la ciencia moderna. En cambio, la identidad de los humanos era la de criaturas salvajes que vivían en cuevas, y esta misma mentalidad hizo que personas como 10 industrias diferentes. Adaptación extrema. Ahora, el segundo elemento del ciclo es el entorno social, y esto es enorme. La identidad se forma menos por la lógica individual y más por el entorno social, porque el entorno normaliza esa identidad. Por eso existen religiones. El entrenamiento militar convierte a los civiles en personas disciplinadas, y por eso, en los ecosistemas de startups, tomar riesgos se vuelve normal. Fumar, por ejemplo, es un problema de identidad, no un problema de hábito. Pero cuando las personas intentan dejarlo solas, según un gran análisis de investigación, solo hay un 58% de tasa de éxito. Pero cuando se unen a comunidades de apoyo, la tasa de éxito es del 1525%, es decir, 23 veces más. Lo mismo se ha visto en comunidades de pérdida de peso. Por eso, los CITs y los IMS también ayudan. El entorno social correcto te ayuda a convertirte en lo que quieres ser. Tienes que ponerte en ese entorno de manera innegociable, ya sea social, físico o digital, porque la identidad, una vez más, es un ciclo de retroalimentación del entorno y la mentalidad. Solo tenemos que enfocarnos en una cosa: la normalización de la identidad. No es algo lógico, como todo ciclo, es un sistema, una estructura. Luego, el ciclo de elemento número 3. El comportamiento repetido abre la puerta de la mentalidad. El entorno impulsa e influye en el comportamiento, pero la identidad en realidad cambia con la acción repetida, porque la mente sigue una regla simple. Lo que sucede repetidamente, tal vez eso soy yo. En psicología, este concepto se llama teoría de la autopercepción. Según esto, las personas no descubren su identidad desde adentro, sino que observan su comportamiento y a partir de ahí infieren su identidad. Si estudio repetidamente, entonces soy un aprendiz. Si hago ejercicio repetidamente, entonces soy una persona consciente de la salud. Y luego verás que automáticamente también empiezas a cuidar tu dieta. Muchos incluso dejan de fumar después de unirse al gimnasio. Y detrás de esto no está la fuerza de voluntad, sino que crear una nueva identidad es una gran razón. Es algo extremadamente poderoso y bien documentado. El consejo más práctico que funcionará increíblemente bien. Puedes mantener un diario de identidad para mejorar este mismo ciclo de identidad. 3 pasos simples. Número 1. Escribe la identidad deseada. Número 2. Escribe la evidencia de comportamiento diaria. Y número 3. Haz un análisis de brechas y luego usa la retroalimentación para mejorar todo este ciclo paso a paso. La identidad, una vez más, no es lógica, es estructural. Y la mentalidad, el entorno y el comportamiento juntos crean un ciclo completo de retroalimentación adaptativa, que solo juntos pueden desarrollar una identidad fluida. La realidad nunca es estática, pero la identidad de una persona a menudo se vuelve estática. Y cuando la identidad se vuelve rígida, la evolución de la inteligencia se detiene. Y quizás por eso, la persona más inteligente no es la que más sabe,
sino la que más rápido actualiza su identidad.